Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hace una semana se discutió y se ventiló intensamente los arrestos que realizó el FBI en la ciudad de Mayagüez, de hecho mi ciudad natal. Un hospital y un edificio deportivo fueron usados como colateral en gestiones corruptas. El alcalde recibió ataques de todas partes y todo el mundo tuvo algo que opinar. No obstante, creo que la discusión y evaluación de los hechos se quedó corta y no fue a la raíz de los problemas municipales para que se nos permitiera entender cuál es el fondo de estos males y cómo debemos enfrentarlos y de paso ver cómo lo podemos transformar. Es por eso que hoy hablamos de los municipios. Me acompañan 3 expertos en el tema. Doy la bienvenida a los profesores Yolanda Cordero de la Escuela de Administración del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, el profesor de Derecho en el Recinto de Río Piedras también William Vázquez y José Luis Colón, quien es profesor de Historia y director ejecutivo de la Junta de Síndicos de la Universidad Interamericana. Veamos pues en dónde estamos parados con los municipios. Hagamos un poco de historia. ¿De dónde vienen los municipios? ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué responsabilidad tiene el gobierno central y la legislatura en las leyes que rigen los gobiernos municipales? ¿Habría que rediseñar los procesos administrativos? ¿Qué hay con el acceso a recursos? ¿Cómo impactan los procesos políticos la administración de los municipios? Bueno, la mesa está servida, así que empecemos esta conversación. No hablen todos a la vez, por favor. José Luis, que tú eres el historiador. Bueno, pues muchas gracias, Delvis Grisel, a ti y gracias a los colegas Yolanda y a William y a la audiencia, ¿verdad? Que sabemos que este programa tiene. Pues, en primer lugar, debemos, ¿verdad?, partir que la situación de nuestros municipios y ese reclamo de autonomía, ¿verdad?, que es lo que se ha aspirado por más de un siglo, se ha adelantado en unas áreas, se ha estancado en otras. O sea, recordemos que nuestra condición primero colonial bajo España y luego bajo Estados Unidos ha implicado una serie de limitaciones, ¿verdad? Además de que el diseño de nuestro aparato gubernamental a nivel central, pues como lo dice el nombre, ha sido un sistema de gobierno centralizado. La época en que quizás estuvimos más cerca de un logro mayor fue durante la Convención Constituyente, y en eso William, pues obviamente es más experto que yo, ¿verdad? Cuando se intentó elevar a rango constitucional la autonomía municipal para evitar que las disposiciones y esa aspiración de mayor autogobierno local estuviese sujeta al vaivén político de la alternancia política de nuestro país. Desgraciadamente, aun cuando en la Asamblea Constituyente participaron como delegados 10 alcaldes que eran incumbentes en ese entonces, no se logró elevar a rango constitucional la autonomía municipal. Era entendible un gobierno, primero el primer cuatrienio de Muñoz como el líder fuerte, concentrado, una estructura de gobierno estrenándose entre comillas, ¿verdad?, porque era la continuación de los cimientos que había establecido el gobernador Togwell, que fue el último gobernador estadounidense en Puerto Rico. Así que el gobierno central siempre ha resistido y ha intentado minimizar esa transferencia de poderes, porque en la medida en que usted tenga un municipio, un gobierno local fuerte, puede entenderse por algunas personas que debilita el gobierno central. Y eso puede estar sujeto a debate, ¿verdad? Pero esa ha sido la tendencia en el desarrollo de nuestros gobiernos municipales. Sabemos que, ¿verdad?, por ejemplo, a partir de la invasión estadounidense, pues de entre 1902 y 1931 se aprueban 5 leyes municipales con distintas variantes y cambios, y hay un denominador común en toda esta legislación, y es esa aspiración de autonomía municipal, esa aspiración de obtener más poderes, porque históricamente hablando, Delvis, y contradictoriamente a lo que pudiera la percepción de hoy día, es que los municipios, aun cuando se ha adelantado legislación, han ido perdiendo injerencia en la prestación de servicios en los asuntos a su cargo. A principios de siglo, las primeras décadas del siglo XX, los municipios eran quienes controlaban y administraban todos los aspectos de educación, de justicia, de seguridad pública, además de obviamente de las funciones inherentes de recaudación de impuestos y demás. Pero en el caminar,
se le ha, por un lado, se perdieron injerencia en unas áreas. Por otro lado, el gobierno central se ha caracterizado también en muchas ocasiones por delegarle funciones, pero sin los recursos. Y entonces crea un disloque en esa gestión de la prestación de servicio, ¿verdad? No va a ser entonces hasta después de la Convención Constituyente, se aprueba una ley municipal en el año 60, que tuvo una repercusión particularmente sobre San Juan y Culebra, que eran dos casos atípicos. San Juan porque era el municipio de mayor población y que era administrado por una junta de comisionados y una junta administrativa, o sea, un monstruo de dos cabezas que era un cuerpo colegiado administrativo de la capital, y Culebra porque era un distrito municipal por lo pequeño, ¿verdad? Eso se subsana. En el 80 se aprueba la próxima ley municipal y no es hasta los años 90, realmente en los 80, cuando bajo la gobernación de Hernández Colón, se crea una comisión primero en el año 85 y luego esa comisión va a tener como resultado la gran reforma municipal del año 91, que incluyó la aprobación de 5 leyes complementarias, siendo la más conocida y quizás la más importante en el tema que nos ocupa, la Ley de Municipios Autónomos, que dio margen en ese momento a los municipios a crear empresas municipales para fomentar no solamente el desarrollo económico, sino también la autogestión y la prestación de servicios de una manera más efectiva. Esas corporaciones municipales tendrían la capacidad de actuar, ¿verdad?, como negocios, con unas juntas de directores y todo un andamiaje, pero adscritas, obviamente, y bajo el amparo de la estructura jurídica que estableció la Ley de Municipios Autónomos del 91. No sé si quizás Yolanda o William pues quieran un poco ampliar, pero por lo menos he llegado a cómo surgen, ¿verdad?, estas empresas municipales que gracias a esa gestión de la reforma municipal del 91, que le reconoce a los municipios para no solamente prestación de servicios, sino también para diversificar, fomentar desarrollo económico, entablar consorcios con otros municipios o con otras entidades. Y es un poco esa base que nos trae a la discusión que tú nos presentas sobre el caso que lleva varias semanas en la palestra pública del municipio de Mayagüez. Yo quería, ya que José pasa el batón a Yolanda, toda esta ley y todo esto que él está narrando, entonces, ¿cómo corrió todo esto administrativamente? Quizás ese ha sido el mayor reto que han tenido los gobiernos municipales, la propia gestión pública, gobernar municipalmente, porque primero no han tenido los recursos necesarios para pagar salarios competitivos, y competitivos no con la empresa privada, competitivos con el propio gobierno. O sea, los municipios, el salario promedio de un empleado municipal es mucho más bajo que el salario promedio de un empleado del gobierno estatal. También cuando se miran las estadísticas, la preparación académica promedio de los empleados municipales es más baja que la de los empleados públicos del gobierno estatal, y obviamente pues eso va a la par. Si yo pago poco, pues la gente mejor preparada se va a ir va a buscar otros nortes, ¿no? Así que ya eso de por sí les plantea una desventaja en términos de su capacidad para administrar lo público, porque posiblemente no tienen acceso a todos los recursos que ellos necesitarían. Si a esto le sumamos que, por ejemplo, el tema de las corporaciones, de crear empresas, es algo mucho más sofisticado que meramente administrar un municipio, que digo meramente, pero no es poca cosa administrar un municipio, pero un negocio, una empresa que funciona y opera bajo otras reglas, pues requiere otro peritaje, y hemos visto que ni siquiera el gobierno estatal, con todos los recursos que ha tenido a su alcance, ha sido capaz de evitar la quiebra de sus corporaciones públicas. Así que, ¿qué podríamos esperar de muchas de estas empresas públicas a nivel municipal, donde tienen menos recursos todavía? Yo creo que la misma ley que menciona José Luis, cuando se le da la autonomía a los gobiernos municipales, se le da el poder político y se le da para elegir el alcalde, elegir los legisladores municipales,
pero quedó muy limitada la capacidad para sostenerse económicamente en los municipios. Entonces han tenido que recurrir a toda suerte de estrategias para salir adelante. Y este tema de las corporaciones municipales pues, es uno de ellos, ¿no? La geografía también es una cosa que tiene mucho que ver. ¿Dónde quedan? ¿Dónde están estos municipios? ¿Qué alcance tienen a dar servicio? Y todo tipo de servicios, ¿no? Y el modelo de funcionamiento de 78 gobiernos municipales, la mayoría de ellos pobres, con pocos recursos, pues también le ha hecho muy difícil ese funcionamiento. Han surgido algunos consorcios como iniciativas particulares de algunos municipios que han decidido juntarse con otros para ofrecer algunos servicios, por ejemplo, los permisos, pero los municipios tienen un gran reto y no es necesariamente luchar por descentralizar, que es lo que está pasando ahora, que están pidiendo más competencias, que se les deleguen más servicios. Eso es lo que está pasando. Los municipios también tienen que luchar por aumentar sus capacidades, porque de poco sirve que servicios que no ofrece bien el gobierno central ahora mismo se le pasen a los gobiernos municipales y los gobiernos municipales no tengan la capacidad necesaria para desempeñarlos mejor. Así que yo creo que uno de los retos grandes que tienen ahora mismo los municipios es la administración pública, es cómo ellos articulan un servicio público municipal que pueda responder a las necesidades de estos tiempos, que no les cueste. Y cuando digo de estos tiempos, o sea, uno piensa en que los municipios también tienen que interesarse en los temas ambientales, en los temas de los recursos naturales, en la equidad, en la justicia. Estos son unos temas de los que pocas veces se habla a nivel municipal. Y si los municipios quieren moverse a ese otro nivel de gobierno más sofisticado, más de calidad de vida de la gente, pues tienen que entrar a eso. Y yo no sé, o yo dudo que tengan los recursos necesarios para hacerlo, por lo menos individualmente. Van a tener que inventar algo, crear algo que les permita tener acceso a ese nivel de pericia, y que a lo mejor lo puedan costear entre 3, entre 4 municipios. Exacto, como el recogido de basura, por ejemplo. Correcto. Es que si se pensara de entrada en el bien común, claro, y se organizara una visión de futuro a través de lo que es la necesidad real de cada municipio, pero no, la forma en que se maneja es otra. Yo tengo que pausar, pero al regreso quisiera preguntarle al profesor William Vázquez si las leyes existentes, ¿qué hacen más? ¿Ayudan más a los municipios o son más retantes y no resuelven gran cosa? Vamos a ver, regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, le decía al profesor William Vázquez cuando me iba de la pausa que quisiera saber que me analice un poco el asunto de las leyes que se han hablado. Todas las leyes que han ido surgiendo para los municipios, ¿les ayudan realmente a los municipios o son obstáculos? ¿O hay mitad? ¿Cómo es la cosa? Bueno, yo lo primero que me parece que hay que siempre uno apuntar es a tener claro el alcance de lo legal, o sea, del impacto que tiene lo legal. Lo legal no es la solución no está en lo legal. Lo legal lo que hace es que provee un marco de actuación para que las políticas públicas se puedan alcanzar. Desde ese punto de vista, quizás debería empezar haciendo alusión a lo que decía José Luis, a la parte constitucional, en términos porque claro, lo que se haga a nivel de legislación, pues siempre tiene como parámetro lo que se disponga a nivel constitucional. Aunque la realidad es que la respuesta un poco en la línea que él dijo es que no hay mucho que buscar a nivel constitucional, porque básicamente la Constitución en el 52, a grandes rasgos, lo que hizo fue reproducir lo que ya estaba en la ley Jones de 1917, que es un reconocimiento de que la existencia de los municipios depende de la Asamblea Legislativa. De hecho, hay una frase que se utiliza
por parte de los tribunales, que a los alcaldes obviamente no les gusta mucho, pero que es algo muy reiterado, que es que los municipios son criaturas legislativas. Obviamente, pues, una criatura tiene un padre, una madre, así que estas cosas, ¿verdad? Pues no una imagen que sea muy simpática a nivel de la alcaldía. Bueno, y si es una criatura legislativa, pues es una criatura de intereses políticos. También, o sea, tiene todo ese peso. Entonces, aunque sí es interesante porque la Constitución como quiera tiene un reconocimiento y esto tiene que ver algo también con lo que después quiero comentar de lo que dijo Yolanda. La Constitución sí reconoce que para que un municipio deje de existir hay que consultarle a los habitantes de ese municipio. Así que interesantemente hay una especie de reconocimiento de un principio de autodeterminación de los municipios, de aunque son controlados en todos los aspectos por la Asamblea Legislativa, hay un reconocimiento de que tienen una existencia propia, y esto tiene que ver entonces ya con elementos que no son elementos legales, constitucionales, sino que son elementos sociológicos de por qué tenemos 78 municipios, por qué cada uno tiene su propia identidad, cómo cada uno vino entonces a existir como existe hoy día, porque claro, una vez existe un municipio, hay toda una serie de cosas que tienen que ocurrir por la naturaleza de lo que es un gobierno municipal. Entonces, de repente, uno no puede decir qué bonito tenemos 30 municipios o qué bonito tenemos 78, qué elemento cultural histórico tan interesante, porque la realidad es que aquí hay un tema de viabilidad. Y es que igual que tenemos 78, pues podemos decir, bueno, pues vamos a añadir 10 más, porque hay unas comunidades que interesan tener esa personalidad propia, pero la pregunta es, ¿cuántos municipios aguanta Puerto Rico desde el punto de vista de la idea de que tenemos de lo que significa, de lo que debe ser un municipio? Y un poco aquí el planteamiento es si uno pues no debe entonces en algún momento, ¿verdad? Y esto se ha dicho antes, replantearse las expectativas que tenemos de lo que hacen los municipios, porque de acuerdo a la cantidad de municipios que haya y de acuerdo a las expectativas que tenemos de lo que esos municipios van a hacer y lo que le hace falta, pues entonces vamos a llegar a una parte de los números, que es cuántos recursos públicos hacen falta para que eso pueda funcionar. Y claro, eso es un planteamiento que ha existido históricamente. Si le añadimos todo el tema de la quiebra, pues tenemos entonces pues una complejidad adicional. De hecho, en estos días no solamente salió el tema de las empresas municipales como una vía, ¿verdad?, de superar los retos fiscales de los municipios, si ha funcionado o no ha funcionado. También sale el tema del proyecto que tenía la Junta de Control Fiscal de establecer unos planes fiscales en un grupo piloto de municipios, que esto funcionó o intentó funcionar, sería tal vez la manera de describirlo, como por año y medio, y simplemente se abandonó durante los pasados días. La Junta levantó las manos y dijo, o sea, esto no es viable, este proyecto, por la resistencia que pusieron los alcaldes, pero era precisamente un intento de tratar entonces de atender estas cosas con todos los problemas que uno pues les puede señalar a la carga, digamos, ideológica que tiene en términos de cómo manejar los asuntos públicos la Junta. A la pregunta puntual de las leyes, yo lo que señalaría es como tal vez un eje de la discusión que uno no debe tener de perspectiva, que le demuestra a uno todas las consideraciones que hay con esto, es por qué la ley de 1991 no funcionó como se esperaba que funcionara cuando fue un gran adelanto. De hecho, no es que la palabra autonomía no estuviera antes en las leyes, como dice José Luis, eso siempre ha sido como que un anhelo, pero en el 91 había un sentido de que aquí pasó algo históricamente distinto, pero estaba amarrado a una cosa, era que un reconocimiento por parte de la administración de Hernández Colón de que el tema del manejo del territorio
me refiero al manejo físico, la planificación del uso que se le diera al terreno, era un punto de referencia fundamental para el desarrollo de los municipios. Por lo tanto, un componente importante de esa ley era la posibilidad de que los municipios adoptaran lo que llamaban, ¿verdad?, unas competencias por parte del gobierno central que específicamente eran facultades que tiene la Junta de Planificación, facultades que tenía lo que antes era ALPE con los permisos, y los municipios de repente pues asumieran un liderazgo en eso. Claro, gran parte del problema que muchas personas han señalado históricamente es que eso estaba pensado en Ponce. Y estaba pensado en Ponce. Y cuando digo Ponce, estaba pensado en Ponce, pero hasta qué punto la aspiración de que el municipio, de que los 78 municipios arrancaran con esa misma empuje, era viable en municipios más pequeños, municipios donde hasta qué punto va a definir el uso que tú le des al terreno cuando la gente no quiere llevar inversión allí. Claro. Entonces, claro, en ese sentido, tal vez era una ley que aspiraba a que la plataforma fuera uniforme cuando la realidad tal vez no era uniforme. Entonces, ¿qué es lo que quería señalar? Tienen la ley, tienen un andamiaje y una política pública clara. ¿Qué ocurre durante las décadas posteriores? Que independientemente de que hubiera en la ley, estas son las limitaciones que tiene la ley, independientemente de que la ley dijera lo que dijera, independientemente de que a nivel de la gobernación hubiera un compromiso con eso, dentro del gobierno central, la estructura no solamente, digamos, administrativa, sino la cultura de trabajo y de pensamiento dentro del gobierno central se manifestó en una resistencia de parte, por ejemplo, de la Junta de Planificación a ceder lo que era una autoridad que la Junta pensaba que históricamente a partir de los 40 fue lo que echó para adelante el país. Así que si la Junta de Planificación y esa visión centralista durante la época de Tocqueville fue la que echó para adelante el país, ¿cómo es que ahora esto se va a fragmentar y se lo vamos a dejar a los municipios? Y a partir del 91 para acá ha sido una tensión entre tratar de llegar a esa promesa incumplida de la autonomía municipal y esa desconfianza de que los municipios realmente no lo pueden hacer. Y ese tema de desconfianza me gustaría enfatizarlo mucho porque rodea mucho la visión respecto a los municipios. Desconfianza en términos de recursos, desconfianza en términos de capacidades gerenciales, desconfianza en términos puramente políticos. O sea, los alcaldes, y aquí tenemos un poco una relación amor-odio con los alcaldes, el país. De un lado, después de María, ahí pudimos ver realmente los alcaldes que están ahí en la línea de fuego, y son los que pudieron entonces apoyar al pueblo de una manera que el gobierno central no podía. Pero al mismo tiempo, son los mismos alcaldes que en otros temas le decimos son unos caciques, quieren controlar, no quieren rendir cuentas, y entonces eso también cancela un poco las posibilidades de discusión a nivel municipal, porque muchas veces pues darle poder a los municipios, y esto es algo muy lamentable, muchas veces la idea de darle poder a los municipios se equipara de manera absoluta a darle poder a los alcaldes. Si no confío en los alcaldes, pues entonces voy a tener una resistencia en darle poder a los municipios. Y esa equiparación de alcalde-municipio es algo que hay que superar. No porque en la realidad política y gerencial muchas veces no opere así, sino porque debemos aspirar a que no opere así. Y eso tiene que ver con cómo los municipios trabajan, cuáles son los puntos de referencia de los municipios cuando hacen política pública, lo que decía Yolanda. Hay unos temas de los derechos de los ciudadanos, los medio ambiente, que parecería que todo el mundo está de acuerdo con que son temas de la Asamblea Legislativa, pero los municipios no deben dedicarse a esas cosas. Y la realidad es que hay unos temas que son transversales en la gestión pública, ya sea municipio o ya sea gobierno central. Tengo que pausar.
Tengo que pausar, pero cuando regresemos quiero escuchar la opinión sobre esta disertación del profesor Vázquez, de Yolanda y de José Luis. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, José Luis, tú querías tener la palabra. Bueno, primero que coincido con la apreciación, ¿verdad? Y esa síntesis que nos ha presentado el profesor Vázquez con relación a las limitaciones o debilidades que confrontó la Ley de Municipios Autónomos del 91, que aún con todas sus virtudes, pues naturalmente también tuvo sus zonas grises y sus áreas débiles, como fue precisamente esa parte de la ordenación de los planes territoriales, que era el paso último para que el municipio adquiriera la mayor jerarquía de autonomía, ¿verdad? Y ahí se han quedado, a mí me parece, si mal no recuerdo, creo que hoy, más de 30 años después de aprobarse la ley, creo que algunos 12, 13 municipios alcanzaron el nivel máximo de autonomía. Pero quería abundar que además de esas debilidades que mencionó William y que tú, Delvis Grisel, comentaste hace un rato del asunto político, la política partidista también ha jugado un rol protagónico y lascivo para ese desarrollo de la autonomía municipal. De hecho, yo no sé, hay poca gente, o a lo mejor pocos saben, que en 1902 se aprobó legislación y se eliminaron 20 municipios. Primero bajo un pretexto de una situación fiscal, pero que también se hizo mediante una artimaña política del entonces Partido Republicano para obtener un control más fuerte. Y 20 municipios se consolidaron, no fue necesariamente que se eliminaron, se consolidaron, y luego cuando viene el Partido Unión de Puerto Rico, que gana las elecciones del 1904, en 1905 se deroga esa ley y se le restituye la capacidad de municipios a aquellos 20 que se habían consolidado. Pues de igual manera pasó en el 91 con la reforma municipal. Ya es el final del segundo cuatrienio consecutivo de Hernández Colón, y cuando viene el cambio de gobierno en el 93, una de las primeras acciones de la administración del gobernador Pedro Rosselló fue derogar la ley que creaba una comisión que tenía la responsabilidad de capacitar a los funcionarios para poder ejecutar las competencias que le habían sido transferidas a los municipios mediante las 5 leyes que componían la reforma del 91. Después de ese proceso, fueron cientos de enmiendas que recibió la Ley de Municipios Autónomos por administraciones PNP y populares, que atentaron contra la efectividad y contra esa aspiración de autonomía. Yo, tan reciente como anoche, compartía con mis estudiantes del curso de gobierno municipal. Una de las legislaciones que más daño le hizo a los municipios fue la famosa reforma reforma de salud, que se acuñó desde la administración, desde el gobierno central, y que todos sabemos cuáles fueron los efectos políticos, administrativos y económicos. Y finalmente quienes terminaron subvencionando la tarjeta de salud del gobierno central fueron los municipios. De hecho, gran parte de la quiebra de los municipios actualmente, su origen comienza desde la reforma de salud, porque la imposición del pago y del costo de ese sistema resultó leonino y resultó prácticamente de mucha dificultad económica para los municipios. Así que ese conjunto de las debilidades de la ley con el juego político-partidista y el intercambio, ¿verdad? Y la serie de las enmiendas que llegó el momento que se salió de control. Y hablo un poco con conocimiento de causa, porque cuando estuve en la legislatura tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Asuntos Municipales del 2001 al 2005, y hubo que hacer un intento de una reforma de la reforma bajo la administración de la gobernadora Sila Calderón, porque ya iba la ley distorsionándose a tal magnitud que conllevó en lo que sabemos que pasó en agosto pasado, cuando se deroga la Ley de Municipios Autónomos y se aprueba y se adopta el nuevo Código Municipal de Puerto Rico, que es el estatuto que está vigente en la actualidad. Y en este asunto que acabas de mencionar sobre salud, sobre el sistema de salud, no podemos olvidar que con todo eso se destruyó un sistema de salud que era extraordinario.
respetado en toda esta parte del planeta, estudiado en universidades en Estados Unidos por lo fantástico que era. Y eso que no se nos olvide, que teníamos un exitoso plan de salud y quedó destruido, porque es que la ira, la avaricia y la estupidez son tres grandes males, no me canso de decirlo. Sí, al efecto de la tarjeta de salud que tuvo sobre las finanzas municipales, hay que sumarle otro evento que ocurrió también por esa fecha, que fue la imposición desde la legislatura y el gobernador de que los gobiernos municipales entraran al sistema de retiro del gobierno sin tener las condiciones económicas para pagar lo que se requería en aquel momento, pagar como aportación patronal a cada uno de sus empleados. Al forzarlos a entrar, y eso ocurre simplemente para tratar de solventarlo, porque ya se veían venir los problemas del sistema de retiro, pues pensaron, vamos a meter aquí a los municipios para que también nos ayuden a seguir pagando las aportaciones para mantenerlo a flote. Bueno, no se pensó que los municipios no tenían, las aportaciones son dos, se compone de dos elementos, la aportación que hace el empleado y la que hace el municipio para cada empleado. Pues los municipios se quedaron atrás, muchos de ellos lo que hicieron fue acumular deudas sobre la pensión también. Esas fueron dos decisiones a las que los alcaldes se opusieron, lo objetaron y les pasaron el rolo, como uno dice, y entonces le impusieron unas cargas fiscales que fueron muy onerosas y al día de hoy, tan reciente como diciembre, estaba la Junta de Control Fiscal en un conflicto con la legislatura de aquí, tratando de ver cómo se podían eliminar esa deuda enorme que tienen los municipios con relación a estas dos cosas, al plan de salud y a las pensiones. Así que, por un lado, pues eso ha sido muy duro para los municipios, el estar sujetos a los caprichos del gobierno estatal en términos fiscales. Lo otro que también es importante es que la cultura política de los municipios es muy diferente a la cultura política del gobierno estatal. Y entonces, esa desconfianza que menciona William que existe en la capacidad de los alcaldes para manejar una cantidad de recursos, pues tampoco es gratuita. Cuando uno mira la cantidad de casos resueltos por la Oficina de Ética Gubernamental sobre malos manejos, los gobiernos municipales llevan la delantera, aun cuando la cantidad de empleados en los municipios es menor. Pero yo creo que también hay un asunto de educación, de educar. Los gobiernos municipales no tienen el acceso a los adiestramientos que pueden tener acceso a las agencias gubernamentales. Entonces, había un organismo que se encargaba de darles un poco de apoyo gerencial, era la OCAM, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, y se eliminó. Y entonces ahora los municipios pues quedan prácticamente por su fuero. No hay un ente que los ayude a invertir, por ejemplo, en tecnología. OCAM hacía unas inversiones en unos programas que le permitían a todos ellos poder entrar administrar la cosa fiscal. Pues eso era viable porque era desde OCAM para los 78, pero ahora ya no existe ese ente. ¿Bajo qué argumento se eliminó OCAM? Pues se eliminó bajo el argumento realmente de que había que eliminar agencias y buscaron las más fáciles de eliminar, y OCAM era una de las más fáciles de eliminar. Exacto. Bueno, si se eliminó salud, ¿cómo no se iba a eliminar OCAM? Claro. Y Debbie, recuerda que cuando se elimina una agencia, una razón tal vez para que no se elimine es porque hay unos constituyentes que son los beneficiarios de la agencia, que son los que van a reclamar que no se haga. Entonces, los alcaldes, pues algunos le verán una función a OCAM, pero decir no, que ese órgano que nos fiscaliza tiene que seguir existiendo, pues era algo que uno no podía tampoco esperar que ocurriera.
Que hubiera esa defensa. Y que es importante en eso que decía Yolanda y William, que OCAM, además de esa función, ¿verdad?, de asesor y demás, era un brazo amigo y era un soporte, sobre todo para los municipios pequeños, porque la ciudad de los municipios grandes, que sobrepasan los 50,000 habitantes y tienen la categoría de ciudad, pueden incluso acceder directamente a fondos federales y tienen unas prerrogativas que los municipios pequeños no tienen. Y entonces OCAM era esa herramienta, ese vehículo que no solamente le facilitaba el acceso, como decía Yolanda, a recursos de tecnología, recursos económicos, sino que también tenía injerencia en aspirar a una distribución equitativa de fondos a base de competencia de los municipios pequeños, que han quedado también en una doble desventaja porque ya no tienen ese brazo operacional que facilitaba la administración municipal en las localidades pequeñas. Y en un sentido, OCAM, digo, tampoco estoy diciendo que OCAM funcionaba a la misma maravilla, o sea, siempre pudo haber hecho muchísimo más de lo que hacía, claro. Que de hecho reproducía un poco también el problema que ha tenido OGP a nivel central, que es un énfasis a veces demasiado en los temas de fondo y presupuesto, y entonces la gerencia, ¿verdad?, pues queda en un segundo plano. Pero en un sentido, o sea, la existencia de OCAM se podía ver como un subsidio en términos de apoyo administrativo. Y eso nada, pues eso realmente, otra vez, lo que refleja realmente es, lamentablemente, en el gobierno de Puerto Rico en general, a todos los niveles, pues una falta de relevancia de lo que es el tema de administración y gestión pública como tema que se piensa, se discute, se proyecta y se planifica, no meramente como una manera de describir lo que pasa dentro de la agencia. Tengo que hacer una pausa. Regreso con Yolanda. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Yolanda. Sí, yo creo que la gran paradoja con los gobiernos municipales es que los hemos visto en su mejor momento y también los hemos visto en su peor momento. Sabemos de lo que son capaces cuando la necesidad apremia, pero también sabemos de lo que son capaces cuando operan en cuartos oscuros. Y entonces, pues, ese yo creo que es el gran dilema que tenemos los ciudadanos con relación a los municipios y un poco lo que decía William Vázquez de la relación de amor y odio que hay hacia los gobiernos municipales. A mí me parece que en su día va a ser importante el reconocimiento de los gobiernos municipales y de los alcaldes de acercarse a sus constituyentes de una manera más transparente, rendir cuentas. Sabemos que ese ha sido uno de los problemas más grandes que han tenido algunos de los alcaldes más poderosos, que pues de alguna forma comenzaron su gestión en épocas en las que nadie les cuestionaba y no se percatan que con el correr del tiempo la gente quiere que le expliquen en qué gastan el dinero, cómo lo invierten, cómo toman sus decisiones y que les permitan expresar cuáles son sus necesidades. Y que en el proceso de todo esto, realmente los puertorriqueños y las puertorriqueñas cada vez se organizan más a nivel comunitario. Cada vez están atendiendo más porque se sienten abandonados por el gobierno y están diciendo, no, esto lo tenemos, tiene que ser una responsabilidad nuestra. Así que el deber ciudadano se va levantando poco a poco, ese interés de que yo tengo un deber porque si el gobierno no lo resuelve, lo resuelvo yo, y por eso se han vuelto un poco más exigentes. Quisiera ver qué ustedes opinan del caso de Mayagüez. ¿Cómo ustedes evalúan lo que ocurrió en Mayagüez? Bueno, yo pienso... Ok, Yolanda, adelante. No, solamente decía que quizás Mayagüez es el mejor ejemplo de lo que sucede cuando no existe rendición de cuentas, cuando se deja de rendir cuentas al pueblo, que se toman decisiones presumiendo que son las mejores decisiones. O sea, yo creo que ahí deben haber habido personas que yo no les atribuyo una mente criminal, hay otras que sí. Pero como eso se llevó a cabo en unos espacios muy cerrados y en unos grupos muy limitados, no hubo la oportunidad de que mucha gente, muchos ojos miraran eso.
miraran esas transacciones y opinaran y levantaran bandera. Por eso el tema de la transparencia es tan importante en la rendición de cuentas, porque en la medida en que yo tenga los ojos de mucha gente mirando mis acciones, sí, puede ser a veces un poco más difícil gobernar, pero también evita que yo cometa errores de juicio como los que se han cometido ahí. José Luis. Sí, yo pienso, además de esa rendición de cuentas que mencionaba Yolanda, viene a mi mente, la autonomía municipal conceptualmente hablando se sostiene en tres pilares fundamentales, ¿verdad? Que es la autonomía administrativa, la autonomía política y la autonomía fiscal. Pero una no puede ser óbice para menoscabar la otra, y no son tampoco cheques en blanco. Yo creo que el caso de Mayagüez nos trae a la atención y llegaba a mi mente y a mis recuerdos cuando se les permitía a los alcaldes formar parte, por ejemplo, de las juntas de subasta. ¿Cuántos casos no vimos? ¿Cuántas acusaciones no se dieron? Pues yo creo que en esa disposición que contempla, primero que contemplaba la Ley de Municipios Autónomos del 91 y que actualmente contempla el Código Municipal, el legislador va a tener que detenerse para ver cuál va a ser el radio de acción de los alcaldes y las alcaldesas en la configuración de los cuerpos directivos y la operación de esas empresas municipales, porque no puede ser una finquita adicional de tener esa injerencia y ese poderío total. Si es una corporación que tiene una junta de directores, ¿cuál va a ser ese rol? Porque aquí, fíjense que estamos hablando sin atribuir, ¿verdad? Y sin pasar juicio, pero tienes al alcalde presidiendo la junta de esa corporación municipal, y entonces cuando vienes a ver, además de esa rendición de cuentas, no hay un espacio para la fiscalización y para la supervisión o la evaluación de una sana administración y sobre todo comprometer, porque ahí en su momento la legislatura municipal, a mi juicio, tendrá también que responder, porque se dan unas acciones que aparentemente no se le da cuenta a nadie, como decía Yolanda, porque muchas veces se creen omnipresentes y omnipotentes y que no se deben nada más que al círculo de esos empleados o funcionarios de confianza, y eso puede conllevar a situaciones como la que hemos presenciado en el caso de Mayagüez. William. Yo creo que, yo creo que hay dos cosas que yo señalaría. Una es, pues, que hay que hacer un examen de responsabilidad en términos políticos de quien tenía, ¿verdad?, las posiciones gerenciales del alcalde, de igual manera que cualquier persona que esté a cargo en el gobierno central, en cualquier gestión pública, pues hay que pasar juicio sobre si actuó correctamente o no, pero también yo creo que aquí hay un asunto que no podemos pasar desapercibido, que es examinar la parte de diseño. Hay algo en el diseño que podamos, porque claro, lo primero que dije es si la persona que está allí estamos satisfechos que sea la mejor persona y si se le puede pasar factura de algún modo en términos del proceso político. Eso es una cosa. O al partido político, esa es la dimensión política que es bien importante en todo esto. Pero la parte de diseño, tenemos un buen diseño de los procesos, de la estructura de esta empresa y la ley municipal, y es que nos fallaron entonces las personas que estaban a cargo, o hay algo en el diseño que debamos examinar y revisar. Y en ese sentido, girando por ejemplo contra lo que mencionaba José Luis, de que uno de los componentes de la autonomía municipal es la autonomía política en lo político en relación al gobierno central. Pero lo que pasa es lo siguiente, y lo que muchas veces pues no le damos una discusión. ¿Cuáles son los elementos que van a hacer, como dice Yolanda, que haya rendición de cuentas? Bueno, tiene que haber una disposición de rendición de cuentas, pero ¿cuáles son los aspectos de diseño que uno puede examinar para que esa rendición de cuentas se dé? Porque hay cosas que son de estructura, hay cosas que son de la cultura política. Por ejemplo, hay cosas que en el gobierno central sería tal vez es más riesgoso que ocurra, porque por ejemplo está la prensa cubriendo, preguntando. A nivel municipal mucho de eso se cancela porque no hay un poder de los medios que funcione a nivel local para un nivel de detalle que sea equiparable a la gestión municipal.
Por lo tanto, eso no está. La posibilidad de que haya un periodismo de investigación a nivel de un periódico regional, pues, es mucho pedir. Así que ya de entrada tienes que entender que en términos de estructura hay algo que no vas a tener socialmente. Después entonces, ¿qué es lo que tenemos a nivel de gobierno central? Tenemos un sistema de separación de poderes y la idea es que la Asamblea Legislativa debe servir como un freno y contrapeso a lo que hace el gobernador. Nosotros hemos tratado a nivel de diseño de emular eso a nivel municipal. Tenemos un alcalde y una legislatura municipal. Así que parecería que quisiéramos en principio que la legislatura funcione de esa manera. La pregunta es, ¿estamos satisfechos con cómo funciona? ¿Realmente creemos que como una cuestión del diseño y la estructura, más allá de las personas que están los incentivos para que esa legislatura realmente funcione en términos de hacerle un freno y contrapeso al alcalde? No es que la legislatura estatal siempre sea un freno y contrapeso del gobernador, pero por lo menos todavía históricamente uno puede girar con que en muchas circunstancias lo va a hacer, contrario a lo que sería como que una apreciación bastante general de que eso no opera así a nivel municipal. Porque si operara así a nivel municipal, pues uno esperaría entonces que en gestiones tan delicadas como la que estamos hablando, haya un nivel de fiscalización que cuando esto pase por la legislatura municipal, no sea lo que nos tememos que ocurre, que es bien fácil. Que el alcalde lo presente y se apruebe. Yolanda, ¿hay que rediseñar? Definitivamente. Yo creo que todo luce que las legislaturas municipales necesitan fortalecer su rol de fiscalización, pero yo creo que más aún el tema de la corporación municipal necesita mirarse, porque definitivamente no puede ser que un alcalde presida una corporación o una empresa municipal. Si es un negocio, se presume que es un negocio porque debe operar bajo las leyes y las reglas del mundo de los negocios, no las del mundo político. Entonces, pues hay que dejarlo, que el negocio opere bajo esas reglas, claro, con el interés público que hay en medio, ¿verdad? Pero la Junta de Directores les rinde cuentas a un alcalde. No puede ser que el alcalde sea el que administra la corporación. En esa dirección, Delvis, es importante señalar que la razón de ser de esa criatura, de ese diseño de las corporaciones municipales, era proveer al municipio de un mecanismo que, por ser un ente gubernamental, porque las empresas municipales en su gran mayoría son corporaciones, se inscriben como corporaciones con fines de lucro, o sea, para hacer negocio, para generar ganancia, y entonces no podemos, como decía Yolanda, poner el cabro a velar las lechugas. O sea, el alcalde no puede ser juez y parte. Porque hace rato estoy pensando en esa frase. no puede ser juez y parte porque, como decía Yolanda, si la corporación municipal se rige por una junta de directores, esa junta le tiene que rendir cuentas al alcalde y eventualmente a su legislatura municipal, que vendrían a ser la función de matriz de esa subsidiaria. Pero entonces no podemos, esa dualidad, no puede haber una consolidación de funciones, porque vamos posiblemente a enfrentarnos a más casos como el de Mayagüez. Okay. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Yo tengo que convocarlos a ustedes para una próxima ocasión porque se nos ha quedado la mitad de los asuntos a discutir. Pero bueno, creo que hemos ofrecido información y educación muy, pero que muy importante a nuestros radioescuchas, y por ello estoy muy, pero que muy agradecida de que ustedes hayan sacado de su tan ocupado tiempo para acompañarme hoy en Delvis Grisel y compañía. Que esta no sea la única vez. Muchas gracias a ti. Estamos a las órdenes. Muchas gracias. Y bueno, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y lleno de mucha paz. Buen día.